y queremos hablar con la eurodiputada socialista Cristina Maestre, que ya nos atiende. Cristina, buenos días. Muy buenos días. Además, paisana, saben nuestros oyentes, Cristina Maestre, ciudadaleña, con lo cual la voz de la región también está muy presente en otras comisiones y en otras cuestiones más allá de la política agraria común, ¿verdad? Sí, bueno, me encargo principalmente de la política agrícola común, de todo lo que tiene que ver con la agricultura y también comercio internacional y que también está estrechamente ligado al sector productivo de Castilla-La Mancha, porque no en vano somos uno de los mayores exportadores de España y del mundo. Efectivamente, además en este contexto arancelario del que hablaremos ahora enseguida. Pero con el punto de partida del futuro presupuesto, me gustaría efectivamente que explicáramos a los oyentes cómo puede ser esta discusión, teniendo en cuenta que hay un escenario geopolítico que está marcando las cuentas del futuro de la Unión Europea para el próximo periodo, a partir del año 2028. Hay un compromiso de elevar el gasto en defensa, pero lo que dijeron las organizaciones agrarias, también de Castilla-La Mancha, el pasado miércoles en Bruselas, es que la seguridad alimentaria también es seguridad. Hombre, claramente. La seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria es una de las cuestiones que están permanentemente en nuestros discursos y en nuestros pensamientos y en la acción política. Lo que pasa es que de un tiempo a esta parte parece ser que a la señora Ursula von der Leyen se le ha olvidado. Me parece que está tan embebida de otros retos que son importantes, porque es importante que reforcemos la seguridad en un momento de tantos conflictos y tensiones bélicas. Es importante que paguemos la deuda de los fondos Next Generation, que por cierto fueron muy importantes, muy importantes, mucho. Nos salvaron vidas, nos ayudaron a invertir en sanidad, en empleo, en proyectos de desarrollo económico, en vertes agroalimentarios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, hacer pagar al campo los gastos de la defensa y hacer pagar al campo la deuda del COVID, de los Next Generation, nos parece sumamente injusto, improcedente y claro, por supuesto, orilla a algo tan importante como lo que acaba de decir, la necesidad de garantizar nuestra soberanía agroalimentaria, porque si no hay PAC, no habrá alimentos. ¿Y qué margen hay? Porque yo recordaba que estas discusiones de los presupuestos europeos que se anticipan prácticamente casi 2 años a veces del acuerdo final de los jefes de Estado y Gobierno, ¿qué margen hay para que el Parlamento vaya moldeando, viendo que hay bastante consenso entre el grupo de los populares y los socialdemócratas que tú representas, a pesar de que el Gobierno de Europa, bueno, pues efectivamente es del grupo popular, ¿no? Claro, nosotros llevamos tiempo alertando al Partido Popular Europeo de los planes de Ursula von der Leyen, porque lo sabíamos todos, aparentemente menos ellos. Hoy y estos días de atrás, a raíz de ya ver los borradores que han salido de la Comisión Europea y lo que se ha filtrado, ya se echan las manos a la cabeza y parece que han despertado. Bienvenido sea porque necesitamos una unidad proeuropeísta. Aquí hay muchos partidos políticos en el Parlamento Europeo y en las instituciones que quieren una renacionalización de la política europea, es decir, quieren más soberanía de los países y menos Europa. Y esto es en lo que está trabajando Ursula von der Leyen ahora mismo, que es renacionalizar la PAC, depositar sobre los hombros de cada uno de los países, que cada uno se las componga a su manera o a su interés o a su gana o a su desgana, y que la Unión Europea cada vez intervenga menos. Y eso es un gravísimo error, porque la política agrícola común lo que pretende, además de garantizar el acceso a los alimentos, garantizar la rentabilidad, es defender un mercado único en el que da igual si eres español, italiano, alemán o polaco, tú puedas tener las mismas condiciones para poder generar tu actividad agroalimentaria en unas condiciones de igualdad, sin diferencias. Y si lo que pretende la Comisión Europea es dar un sobre a cada Estado miembro, estaremos cayendo en una terrorífica situación de desigualdad y de desequivalencia, porque solo hay que tener en cuenta países como el nuestro, que históricamente tienen más dificultades. Para empezar, dificultades incluso climáticas. Aquí tenemos mayores problemas con danas, con sequías y con muchísimos problemas que tenemos también con plagas, y todo esto tiene que ver con el cambio climático. A lo mejor otros países tienen una estructura mayor, una actividad o una agricultura distinta, más adaptativa, y dar un sobre a cada país y que cada uno haga lo que quiera y meterlo en un cajón desastre con otras políticas que son también muy loables y muy necesarias, pero que no estamos hablando de las cosas de comer, sino que estamos hablando de otras cosas, pues resulta sumamente trágico para el futuro de la PAC y el futuro del campo. Y por eso estamos todos aquí
diciendo claramente que este no es el camino, que es una locura de la que se tiene que bajar inmediatamente la presidenta de la Y Comisión. viendo que los grupos mayoritarios, populares, socialdemócratas, en el Parlamento al menos, y en el ámbito incluso de la Comisión de Agricultura, con otros debates previos, estáis en la misma dirección ya reclamando o planteando una oposición a cualquier recorte, el hecho de que el Gobierno de Europa, la Comisión, también sea de coalición, con una vicepresidencia, en este caso en manos de Teresa Rivera, en la mano derecha en este caso también de Ursula von der Leyen por la parte izquierda, si me permites el juego de palabras. ¿Será más fácil llegar a redirigir el debate? Yo creo que todo va a depender del empecinamiento de la presidenta, la cual está sumamente sola. Está totalmente sola. Tenemos a todas las fuerzas políticas en la calle acompañando a los agricultores y a las agricultoras, con matices en función de nuestra visión política de las cosas, pero con un mensaje muy claro: queremos una PAC fuerte y bien dotada. O el Colegio de Comisarios en su conjunto, me da igual el color político, espabila y cambia el rumbo, o estaremos condenando al campo a una terrible catástrofe y a un declive inapelable. Mientras tanto, tenemos terceros países que están introduciendo sus productos con total facilidad, y parece que a veces la presidenta de la Comisión Europea, con el beneplácito del resto de los comisarios, sin distinción, pretende entregar la actividad agrícola a esos terceros países, que, oye, que son todos respetables, que muchas veces nos nutren de alimentos cuando nosotros no tenemos de campaña, pero que en cualquier caso nosotros tenemos la mejor agricultura del mundo, de calidad, segura y ante todo familiar, que no puede verse abandonada. Y una cosa muy importante, no solo por defender a nuestros agricultores directamente en las ayudas de la política agrícola común, que también, sino también para defender la vida de los pueblos, porque la PAC, en su segundo pilar, ese que quiere destrozar el Partido Popular a través de Ursula von der Leyen, o Ursula von der Leyen con la complicidad del Partido Popular, porque quiero decir una cosa. Hace apenas 4 días hemos votado un informe de la PAC en el que ya los socialistas advertimos al Partido Popular de que querían, aparte de meter el recorte, cambiar el modelo. Y no quisieron introducir esta alerta en ese dossier. Por eso insisto que está bien y muy necesario que el PP haya despertado y haya espabilado y ponga bien pared a su propia compañera. Pero que ante todo la clave está en el que, si en estos días sale el papel definitivo de ese modo o ese modelo y esa arquitectura distinta de la PAC, en la que no hay segundo pilar y en la que se recortan las ayudas directas al campo, el PP estará siendo totalmente cómplice de lo que está aprobando la Comisión Europea. Y tiene en su mano convencer a quien está firmando esto. Si hay un bloqueo en el Colegio de Comisarios y si hay o ha habido controversia entre los propios comisarios en un debate larguísimo dentro del Colegio de Comisarios, eso significa que hay fuerzas propias o extrañas, es decir, de un lado o de otro del arco parlamentario, representadas en el Colegio de Comisarios a través de sus diferentes comisarios, que le está diciendo a Ursula von der Leyen que ese no es el camino. Vamos a ver cómo evoluciona el debate. En todo caso, hay también otro factor importante, y es el de la aportación de los estados. Has mencionado igualmente la devolución pendiente de los fondos Next Generation, que parece que fueron créditos que no había que pagar y sin embargo están ahí y que pueden condicionar mucho el desarrollo de las cuentas. No sé si el Parlamento está en una posición, o al menos tu grupo, de pedir un incremento de la aportación de cada país, lo que representa el PIB en este momento, a la aportación de las arcas comunitarias, teniendo en cuenta que efectivamente que el presupuesto no es tan elástico. Si se aumenta la defensa y no se hacen más aportaciones para otras cosas, quizá la PAC sea la pagana de todo eso. Claro, pero es que eso no puede ser la pagana, porque, como insisto, ellos nos garantizaron los alimentos y porque es un sector esencial para la economía europea. Y entonces lo que decimos es que abramos un debate sobre recursos propios, o sobre cómo distribuir la carga de la deuda que hemos asumido todos para salvar nuestras vidas. Porque lo del Next Generation, ahora todo pasado, parece que es como una condena o alguna irresponsabilidad por parte de las instituciones europeas. No, no, el Next Generation hizo que pudiéramos cerrar nuestros negocios y que nos dieran dinero para poderlos mantener abiertos, que no pudiéramos vernos obligados a despedir a los trabajadores, que las administraciones públicas pudieran comprar aparatos, vacunas, mascarillas y todo lo necesario para salvar vidas en el COVID. Y eso hay que pagarlo y tenemos que ser responsables y dejar la demagogia. Pero claro, dejar encima de los hombros esa responsabilidad casi en exclusividad, de ningún modo.
Lo que estamos diciendo es que tenemos que repartir la carta de forma licuada o de otra forma, según veamos, o según debilidad o sensibilidad de los sectores, o según la estrategia, atendiendo a ciertos criterios que podamos debatir, pero no a costa del campo. Eso en ningún caso. Pues hay desde luego un horizonte complejo, porque efectivamente las cuentas del próximo sexenio van a marcar el nuevo rumbo de la Unión Europea con los desafíos que tiene pendiente. En el ámbito comercial, hablábamos antes también de tus competencias en el Parlamento Europeo en este tipo de cuestiones. Bueno, Donald Trump con esos mensajes erráticos, tan pronto va como viene, pero si no hay una conclusión, en este momento hay cierta inquietud en las bodegas. Estos días, en la Comisión de Agricultura, Cristina, preguntabais directamente al director general de Comercio, ¿no?, de la Unión Europea si finalmente incluía el vino en las negociaciones con la administración norteamericana, porque las bodegas europeas y también las españolas tenían esa preocupación. Vamos a escuchar lo que os respondió. En cuanto al vino, hay muchas posibilidades de reducir los aranceles. Estas son las conversaciones que estamos teniendo. Intentando preservar la situación que era ventajosa antes de implementar aranceles, o bien encontrar soluciones que tengan sentido para la industria a ambos lados del Atlántico. Bueno, parece que está dentro de ese paquete negociador, por tanto, buena señal, teniendo en cuenta que la Comisión quiere apurar antes del 1 de agosto para cerrar ese acuerdo, ¿no? Sí, la verdad es que va en la buena dirección. Tanto el director general de Comercio el otro día, lo acabamos de escuchar, como el propio comisario Hansen, a mí en primera persona me lo aseguró que estaba muy bien enfocado el tema de unir el vino al resto de bebidas espirituosas que ya han quedado fuera. El problema es eso, que Trump es totalmente imprevisible y que parece a veces que responde a caprichos o ventoleras, permítame la expresión. Y ese es el problema, que estamos trabajando con alguien que es totalmente impredecible y que lo único que quiere es también un poco doblegar nuestra soberanía. Él está permanentemente apelando a deslocalizar nuestras empresas para que invertamos en Estados Unidos, a comprarle más productos. Y bueno, en ese ten con ten nosotros tenemos que ejercer nuestro poder y también jugar nuestras cartas. A mí no me cabe duda que la Comisión Europea está haciendo lo necesario y está haciendo un trabajo que es muy duro, que es una gran responsabilidad porque nos jugamos el futuro del sector. Pero tal vez, y era lo que les decía el director general de Comercio el otro día en la Comisión de Comercio Internacional, tal vez de vez en cuando habrá que también demostrar nuestra fuerza, que nosotros también tenemos capacidad de hacer daño si no lo proponemos, porque Estados Unidos depende también mucho de nuestras relaciones comerciales y porque tenemos medidas de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, que nos permiten establecer otras medidas o contramedidas de retorsión a través también de las mismas cartas, es decir, estableciendo aranceles a productos que ellos nos venden y que necesitan seguir vendiéndonos. Entonces, la clave está en seguir teniendo paciencia, seguir negociando paso a paso, trocito a trocito, pero que si se ponen flamencos, como dicen en nuestra tierra, pues a lo mejor habrá que decir, en vez de poner la otra mejilla, decir, pues hasta aquí hemos llegado y vamos a abrirnos paso a otros mercados. Ojalá y no tengamos que llegar a eso. Ojalá. Por responsabilidad. Desde luego no vamos a trabajar para que se rompa el acuerdo por nuestro lado, pero eso ya no depende de uno, sino que depende de dos. Estaremos atentos. Cristina Maestre, eurodiputada del Grupo Socialista, gracias por atendernos y abrirnos un poco el horizonte negociador en lo que vaya a venir a partir de ahora y sobre todo después del verano. Gracias y buenos días. Muchas gracias y muy buenos días. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, puedes hacerlo ya en CMM Play y en el canal de YouTube de Radio Castilla-La Mancha.